Bueno, el desarrollo de la presentación, vamos a empezar hablando de la motivación, mi motivación particular y objetivos, fundamentación teórica que nos va a llevar al desarrollo de la hipótesis y el modelo. Luego entraremos en material y métodos, que ahí introduciré las comunidades de montes en Galicia, que son el caso de estudio de la gestión de bienes comunales. Seguidamente, resultados de discusión y finalmente, de forma muy resumida, contribuciones e implicaciones. Bueno, pues aquí tenemos una foto de unas boletus fragas de un monte comunal gallego. Y antes de empezar la presentación, quiero comentar un hecho anecdótico para que se entienda la vinculación del monte y del monte comunal con la sociedad gallega. Aquí nos encontramos en el campus de la Universidad de Vigo, que pese a ser la mayor urbe de Galicia, resulta que este campus ha sido construido sobre el suelo de 3 comunidades de montes, Beade, Bembrive y Zamáns. Entonces estamos completamente rodeados de montes. Pues esta situación social y mi creencia particular por el monte, como se ve en esta fotografía, me llevaron a empezar a pensar cuál era la situación del monte en Galicia. El monte o el bosque, como se le llama en Galicia, le llamamos monte siempre, fuera de la comunidad se le suele llamar bosque, es un recurso natural que tiene unas posibilidades, podríamos decir incalculables, pero como ya estamos trabajando en calcular el valor social del monte, no diría que son incalculables, pero un enorme valor medioambiental, social, cultural y también económico. He de decir que España es el tercer país de la Unión Europea de los 28 con mayor superficie arbolada y de ella Galicia tiene un gran peso, un 7,34% de la superficie arbolada y es el mayor productor en cortas de árboles de España. Bueno, pues este gran recurso tiene un problema de gestión y el problema de gestión, que es el que he querido colocar en el otro lado de la balanza, es el siguiente. Estamos en una sociedad, la gallega, que se está quedando vieja y despoblada en el rural. Estos mapas que vemos aquí, el mapa de arriba, son del IGE, del Instituto Galego de Estadístico. El primero muestra en tonos más oscuros las zonas más envejecidas, que coinciden con las provincias de Orense principalmente y Lugo. Y el segundo muestra las zonas más despobladas en color más claro, ¿vale? Que son las mismas zonas. Entonces, nos encontramos en una situación donde el monte en Galicia es un monte privado. A diferencia de otras comunidades autónomas, no existe monte público. El monte público es un 1%, el rural gallego es privado. Y de este privado, el 70% está en manos de particulares, no comunales. Y la parcela media rústica en Galicia es de 0,26 hectáreas, es decir, apenas es para hacerse una casita, un chalet. Entonces, esto nos da una idea de unas dificultades de gestión de ese suelo, primero por ser muy pequeño y segundo porque está en manos de personas que ya no tienen la capacidad por edad. Otra anécdota, y es la última, hace 2 fines de semana estuve visitando el monasterio de Oseira y me paré a hablar con la persona que lleva allí el Museo Liste y bueno, como fui la única visitante del día, pues fue una conversación larga y en un momento dado me transmite que ha heredado 144 fincas. La media de fincas rústicas en Galicia es de 6,66 por propietario. Esta persona tiene 144 y me decía, todavía recuerdo dónde están los prados porque iba de niña con las vacas, pero no tengo ni idea de dónde están todos los montes. Eso nos da una idea de la dificultad de gestionar esto. Entonces, la cuestión que a mí me surge, la inquietud que me surge es, bueno, si tenemos un 22% de suelo comunal, donde ya la superficie media es de 200,19 hectáreas, ya tenemos un factor de cohesión, aglutinador, donde además el monte comunal sí que está perfectamente definido y donde existe un marco legislativo y un bagaje histórico que puede permitir una mejor gestión. Yo voy más lejos y digo, no solo gestión de lo comunal, sino que a lo mejor le puede prestar un servicio a sus propios comuneros en su monte privado. Y por esta razón me pongo a estudiar la gestión comunal. Y cuando me pongo a estudiar la gestión comunal me encuentro con que mi inquietud no es solo mía, distintas instituciones internacionales están abogando por la importancia de los bosques y por la gestión comunal de los bosques. Así, por ejemplo, la Comisión Europea, en una comunicación de junio de 2021, nos dice que la gestión comunal es un instrumento no solo para frenar el cambio climático, por tanto un elemento medioambiental importante, sino por su papel como elemento de cohesión social, algo preocupante también en Galicia, para el mantenimiento de diversidad ecológica y cultural, y todo ello a través de la creación de un valor que en su vertiente económica
se convierta en un medio de fijación de población en sus territorios. Luego, es una preocupación fundada la mía. Bueno, aunque la gestión de los bienes comunales se viene abordando desde dos ámbitos de estudio principalmente, que son el de los comunales y el de la política forestal, no existe ningún estudio desde la perspectiva del capital intelectual. Y ello a pesar de que en el campo del capital intelectual se viene acreditando que permite crear valor, permite influir en el desempeño, no solo de entidades lucrativas, sino de entidades de tipo social. Entonces, pensando en la escasez de capital físico, incluso económico, más allá del propio recurso gestionado, que son los montes, nos llevaba a intuir la importancia que podría tener el capital intelectual en la gestión de estos recursos y cubrir un poco, como veremos en la revisión de la literatura y en las contribuciones, pues esa laguna o esa brecha en la investigación. Por tanto, el objetivo del trabajo va a ser el de analizar cómo el capital intelectual contribuye a la gestión de los bienes comunales y a su desempeño. Y lo hacemos desde perspectiva social, económica y medioambiental. Como veremos, la económica va a ser finalmente la menos relevante. Con ello pretendemos cubrir este vacío de investigación. Lo vamos a hacer desde un campo de estudio, desde un enfoque que es el de la visión basada en el capital intelectual, Intellectual Capital Based View, que veréis luego abreviado por algún lado. Y vamos a tratar de determinar cuáles son los principales componentes del capital intelectual en la gobernanza de los comunales, cuáles son las relaciones entre esos componentes y cómo el capital intelectual influye en el desempeño. Ello nos lleva a trabajar con tres campos de conocimiento, básicamente el del capital intelectual, pero también el de política forestal y gestión comunal. He de ya anticipar que el enfoque desde política forestal y gestión comunal lo que nos ha supuesto es buscar en estos ámbitos de estudio qué terminología en sus propuestas están utilizando que nosotros podamos subsumir en la nuestra de capital intelectual. Hemos hecho como una traducción de distintos idiomas, llevándolo al campo del capital intelectual, un poco con la idea también de ver si nuestras conclusiones en capital intelectual desde un punto de vista empírico podían de alguna forma y con sus limitaciones extrapolarse a las proposiciones que se hacen de estos campos que normalmente no están basadas en trabajos empíricos, como mucho en algún trabajo de casos. Bueno, pues entrando en el capital intelectual, este es un concepto que introduce Galbraith en 1969 para explicar la diferencia entre el valor de mercado de una organización, el capital intelectual nace para las organizaciones lucrativas, y su valor en libros. Y va pasando por distintos estados. Un primer estado, a partir de 1990, es muy conceptual. En un segundo estado se empiezan a trabajar sobre modelos de medición, modelos de gestión. Y en un tercer estado, que todavía nos encontramos, que se inicia a partir de 2010, se empieza a estudiar empíricamente el capital intelectual en la práctica. Y es en este estado en el que se va a insertar nuestro trabajo y además en una última fase en la que el estudio del capital intelectual se abre a las entidades sociales. Además, coincide también ya con un cuarto estado que se solapa, donde se abre el estudio de los ecosistemas. ¿Qué puede hacer el capital intelectual por los ecosistemas? Hemos utilizado la división del capital intelectual en tres componentes que están aceptados por la mayoría de los autores, que son el capital humano. El capital humano incluye competencias, habilidades, conocimiento de los empleados, y aquí subrayo órganos de administración porque veremos que aquí pocos empleados vamos a tener en la gestión comunal, ¿vale? Y se refiere a la persona, mientras que el capital estructural organizacional incluye ya procesos, sistemas, estructuras, relaciones, cultura, tecnología, que está en la organización. Lo dice muy bien Russ, nos lo define muy bien como es lo que permanece en la compañía cuando los empleados se van a casa por la noche. Por tanto, trasciende ya a la persona, en nuestro caso, a la persona con respecto a la comunidad. Y el capital relacional comprende el valor de relaciones con clientes y proveedores, que es un concepto muy de entidades lucrativas, pero también es válido aquí, y otras partes interesadas. Y nosotros lo vamos a estudiar en dos vertientes, la del capital social externo, relaciones con terceros, fuera de la comunidad, y las propias relaciones dentro de la comunidad. Estos elementos que he querido representar en estos AEOs concéntricos se relacionan entre ellos en lo que Bontis ha denominado un círculo virtuoso. Veremos que en las conclusiones del trabajo hemos encontrado relaciones entre estos elementos y en los últimos trabajos de capital intelectual efectivamente se están buscando también estas relaciones entre elementos, cómo unos contribuyen a los otros.
En cuanto a la gestión comunal, no nos vamos a detener mucho, simplemente señalar que en los ámbitos de la gestión comunal existen dos grandes teorías o dos grandes líneas. La racionalista de Harding, 1968, un artículo que publica en Nature, The Tragedy of the Commons, donde dice que para bienes comunales, es decir, que no tienen un propietario y que es fácil acceder a los recursos, los individuos van a tender a maximizar su uso particular y, por tanto, va a haber una sobreexplotación. Y, por tanto, propone que la única forma de gestionar estos activos, estos bienes, es o bien privatizarlos o bien la gestión por el Estado. Sin embargo, en 1990, Elinor Ostrom, premio Nobel por estos trabajos, propone que las comunidades, los vecinos, los grupos pueden autoorganizarse, llegar a acuerdos para autoorganizarse y explotar eficientemente esos recursos. Y ella lo hace en base al estudio de una serie de casos de éxito. Y propone una serie de atributos y principios de éxito en la gestión comunal, famosísimos todos ellos. Aquí no nos vamos a detener, pero en la tesis estudian el detenimiento porque varios de ellos guardan relación directa con conceptos del capital intelectual. Posteriormente, McGuinness y Ostrom también proponen una serie de variables para la gobernanza de los sistemas socioecológicos, en nuestro caso nuestros montes, y hablan de conceptos como puedan ser liderazgo, capital humano, normas y modelos mentales, o lo que es cultura, capital estructural, y redes, capital relacional. También Ostrom y Young, dos trabajos de 2003 y 2007, nos hablan aquí ya sí que en términos literales de capital intelectual, de relevancia del capital humano y del capital social en la gestión comunal. El capital social, en cuanto se refiere a relaciones internas y externas, en cuanto a lazos, la capacidad de relacionarse y llegar a acuerdos, va a guardar relación evidente con el capital intelectual. Y subrayo, porque vamos a llegar a la misma conclusión que proponen Janssen, Busquet y Ostrom en 2011, que nos dicen que en pequeñas comunidades las relaciones de confianza van a ser prioritarias, van a ser más importantes que el propio conocimiento y experiencia. Lo veremos cuando lleguemos a los resultados. Bien, en cuanto a política forestal, quiero señalar que existe una tendencia en los cambios de modelo de gobernanza centralizada hacia la descentralización. Eso nos lo decía Rewald ya en 2008 y no hablaba de bienes comunales, hablaba de bienes estatales, de bienes públicos, bosques públicos que debían ser gestionados por las comunidades que residían en ellos. También Madrid en 2018 nos dice que una de las principales innovaciones en el ámbito de la gestión forestal es la gestión descentralizada basada en la comunidad. Di Girolami, Carpe y Ars en 2023 introducen un concepto que es gestión forestal comunitaria y nos hablan de que proporciona beneficios socioeconómicos a las personas implicadas. Y finalmente cito a De Moura, que nos habla de la gestión comunitaria de los recursos naturales como un elemento para mejorar el bienestar humano. Entonces, dentro de esa tendencia, este trabajo espero que también tenga algo que aportar. Bueno, como les decía, lo que hemos hecho es una conversión de la terminología, que no vamos a entrar en detalle, pero se muestran estos distintos roscos, donde en el exterior están distintas propuestas que hacen distintos autores en el ámbito de la gestión comunal y en el intermedio están los autores con su trabajo y los hemos reconducido al círculo interior, que es donde hablamos de nuestro capital humano, capital relacional y capital estructural. Por tanto, lo que hemos hecho es un trabajo de homologación para ver hasta qué punto nuestras conclusiones pueden ser válidas en otros campos. Ya entrando en la fundamentación, pues hemos hecho un análisis de la literatura de capital intelectual y desempeño desde el punto de vista del capital intelectual, trabajos empíricos todos ellos. Nos hemos detenido en especial en el desempeño en las entidades sociales, luego explicaré por qué, y no hemos querido dejar de hacer un análisis de la literatura y desempeño en los comunales, donde el nexo de unión, como decía, va a ser el concepto de capital social. Aquí no hay trabajo desde el punto de vista del capital intelectual, esta es la aportación que nosotros hacemos. He querido introducir estos gráficos simplemente para que se vea que de todos los trabajos, he marcado en verde, de todos los trabajos que hemos analizado, donde distintos autores proponen que distintos elementos del capital intelectual, como puede ser capital humano, capital estructural o capital relacional, tienen una influencia directa, indirecta
o incluso escasa en el desempeño. Son mayoría frente a los que encuentran una relación negativa o nula para alguno de los aspectos. Son casos concretos. Por tanto, el capital intelectual en general, en todas las organizaciones, parece que tiene un efecto directo en el desempeño, directo e indirecto importante en el desempeño. ¿Y por qué nos hemos detenido especialmente con las entidades sociales? Bueno, no es nada novedoso. Giovannetti hizo ya un análisis de concordancia entre los principios de Ostrom para la gestión comunal y los principios cooperativos, encontrando que existía una relación muy fuerte entre cooperativas y gestión comunal. Pero es que nuestra propia ley, la gallega de economía social, incluye las comunidades de montes como elementos de la economía social. Por tanto, es economía social, son entidades sociales. Y dice que porque comparte con el resto de entidades comprendidas en la misma ley, con el resto de entidades sociales, unos principios que son comunes, y estos están en la propia ley. Nos hablan de la primacía del fin social sobre el económico, de la aplicación de los resultados al fin social, de autogestión, de gobierno democrático y asambleario, que se analiza en la tesis, pero aquí no excede un poquito del ámbito de esta presentación, y de consideración del interés general y compromiso con el territorio. He marcado en negrita estas dos, primacía del fin social sobre el económico, consideración del interés general y compromiso con el territorio, porque cuando nos enfrentamos a la encuesta y a ver cómo íbamos a medir el desempeño, porque queríamos ver cómo el capital intelectual influye en el desempeño, tendríamos que analizar qué es el desempeño. Desde el punto de vista del capital intelectual, la mayoría de los trabajos analizan el desempeño económico, pero aquí no nos parecía adecuado. Con lo cual ya veremos a qué fuentes recurrimos, pero sacamos una serie de indicadores de objetivos que podrían ser objetivos de las comunidades en su desempeño. Y fueron testadas en 2019 en unas jornadas de usos forestales que hubo en la Universidad de Vigo. Se les pidió que valorasen estas y que sugiriesen otras si les parecía oportuno, de 1 a 5, ¿no? Una escala Likert. Y resultó que las más valoradas eran los objetivos prioritarios eran mantenimiento de bosque autóctono, biodiversidad, reducción del impacto del fuego, mantenimiento de traídas de aguas, mantenimiento de patrimonio arqueológico, cultura y costumbres, uso lúdico del monte. ¿Vale? Con lo cual, objetivos medioambientales y sociales. Y quedaban relegados al último punto los puramente económicos, como podían ser creación de empleo, que no deja de ser empleo normalmente dentro del mismo ámbito, y la obtención de rendimientos económicos. Además, les preocupaba por encima de eso la reinversión del monte, en el monte de los excedentes y la reinversión en la comunidad de los excedentes. Por tanto, si nuestras comunidades de montes nos están diciendo en esta primera aproximación que hay una primacía del fin social sobre el económico, que hay una primacía del interés general y que hay un compromiso con el territorio. Y finalmente que están aplicando sus resultados al fin social. Bueno, pues explicado por qué esta énfasis en las entidades sociales, todos los trabajos que desde el punto de vista del capital intelectual estudian la influencia del capital social en cooperativas no lucrativas, empresas sociales, ninguno en gestión comunal porque no existen, hasta donde yo sé, todos encuentran una relación positiva con el desempeño. Finalmente, como comentaba, se analizó también los trabajos referidos a comunales. Aquí ya no desde el punto de vista del capital intelectual, porque no existen, pero sí existen distintos trabajos que nos hablan del capital social. Entonces, aquí he hecho otra homologación de términos, he ido buscando por los artículos qué conceptos son de los que yo estoy trabajando y también en general hemos encontrado que el capital social y, por tanto, una parte del capital intelectual tiene influencia en el desempeño y tiene influencia en la acción colectiva y, por tanto, en la adecuada gestión de los bienes comunales. Eso nos llevó a plantear el siguiente modelo. Entendemos que el capital intelectual va a tener influencia en el desempeño, entendemos que sus distintos componentes van a tener influencia en el desempeño, pero intuíamos que la influencia en el desempeño iba a venir básicamente por el capital relacional, por la capacidad de cooperar con terceros y que posiblemente capital humano y capital estructural tuviesen influencia, ese círculo virtuoso de Bontis, en el capital relacional. Bueno, vamos a entrar en el material y métodos. Las comunidades de montes. Bien, las comunidades de montes parten de una gestión comunal de recursos que se viene dando a nivel histórico en toda Europa occidental.
En España, Álvaro Carvajal lo data en la Alta Edad Media, con la caída del colapso del Imperio Romano. A partir de ahí van evolucionando en distintas soluciones. Nieto García nos habla de dos soluciones. La solución castellana, donde el vínculo con el suelo acaba siendo municipal y, por tanto, el suelo acaba convirtiéndose en público. Eso es el denominador común del centro de España. O la solución gallega, donde se mantiene el vínculo vecinal por encima del administrativo. Posiblemente nos dicen por la dispersión geográfica, es decir, aquí se mantiene el vínculo parroquial por encima del municipal. Eso ha permitido que el suelo se haya mantenido históricamente como vecinal. Se empieza a reconocer jurisprudencialmente a partir de unas sentencias de la Audiencia Provincial de La Coruña del año 54, que ratifica el Tribunal Supremo en el 57 y que ya lo configuran esas sentencias como un monte privado en comunidad germánica, es decir, de los vecinos y sin asignación de cuotas y, por tanto, inalienable e indivisible. Posteriormente, y a raíz de estas sentencias, empieza un reconocimiento legal precario que lleva a la actual Ley de Montes, que está también en proceso de cambio. Actualmente está perfectamente regulado, perfectamente reconocido, aunque algunos discrepen, y perfectamente regulado también en su reglamento. ¿Qué son las comunidades de montes vecinales de Mancomún de Galicia? Pues he traído la definición de la Ley del Derecho Civil de Galicia, artículo 56, que es prácticamente idéntica al artículo 1 de la Ley de Montes Vecinales de Mancomún. Y nos dice que son fincas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, porque los montes son competencias autonómicas en España, que independientemente de su origen, posibilidades productivas, aprovechamiento actual y vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas, la solución gallega de la que nos hablaba Nieto, y que se vengan aprovechando constitucionalmente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas. La comunidad germánica establecida en las sentencias de la Audiencia Provincial, por los miembros de las mismas en su condición de vecinos. Por tanto, la vecindad es la que te da la condición de comunero. Bueno, como ya anticipé, el bosque, la superficie, aquí he tratado con la superficie forestal arbolada, menos de un 1% es público, un 22% está en manos de comunidades gestionadas por comunidades de montes, y en lo que aquí nos interesa, aproximadamente hay 3.000 comunidades de montes, con 3.326 montes, algunas tienen varios, y están gestionando más de 660.000 hectáreas de monte en Galicia. Además, en 2019, el anuario con el que trabajamos, había 35 mancomunidades de montes, es decir, ya hay una agrupación que no deja de ser capital relacional, y está creciendo el fenómeno de la mancomunidad. Para entender un poquito lo que nos vamos a encontrar con las comunidades de montes, me voy un poquito más lejos y ya traigo datos de la encuesta. Estos datos son inéditos porque las comunidades de montes no tienen ninguna transparencia. No depositan cuentas, ni siquiera cumplen, como veremos luego, con sus obligaciones administrativas, la mayoría de ellas. Entonces, realmente es que no se sabe nada de ellas, ni ingresos, ni nada. He tratado de que me lo dijese Hacienda, pero no lo han estimado oportuno. Entonces, estos resultados de la encuesta los he traído porque creo que son significativos. De las empresas de las comunidades de montes que han contestado, el 90% no tiene ningún empleado ni ningún subcontratado. Por tanto, sus medios humanos son muy escasos. Por eso antes hablaba de los órganos de gestión. El Consejo Rector va a cobrar mucha relevancia, que es trabajo voluntario. El 78% tiene menos de 35.000 euros de ingresos forestales al año, por tanto, sus recursos económicos tampoco son grandes, los del monte. La edad media de los comuneros, como nos muestra esta Galicia envejecida, aunque varía por provincias, solo en términos de media, solo un 6% de los comuneros tiene menos de 50 años, por tanto, estamos hablando de comunidades muy envejecidas. Sin embargo, parece que existe un cierto relevo en los miembros de la Junta Rectora, porque ya un 24% en términos de media tiene menos de 50 años. Y el nivel de estudios, la verdad es que lo encuentro adecuado, porque el 60% tiene estudios medios o superiores. De los miembros no hablamos de los comuneros, sino de la Junta Rectora.
Ya en cuanto a la muestra de la recopilación de datos, bueno, como decía, en nuestro censo teníamos 3.023 comunidades de montes, pero lo cierto es que de ellas solo 1.788 se encuentran al día en sus obligaciones con la Administración tributaria. Quiere decir que tienen un cierto nivel de actividad, al menos administrativa, ¿no? Hay muchas que están desaparecidas totalmente, que es otro problema que habrá que abordar en otro trabajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tuvimos que recurrir al Servicio de Propiedad Forestal de la Xunta de Galicia, que comunicó en una carta a todas estas comunidades activas, porque las inactivas es que están perdidas realmente, nuestra encuesta, un enlace a nuestra encuesta, total que al final enviamos la encuesta a 1.788 comunidades y recibimos 362 respuestas, que puede parecer en términos estadísticos, y así me lo han señalado algunos editores, un porcentaje bajo, pero realmente es un porcentaje muy alto para el que conoce la realidad de estas comunidades de montes. Al final supone un 20% de las comunidades a las que se les remitió la muestra. En cuanto a la encuesta tenía una serie de variables de contextualización, las que acabamos de ver, empleados, estudios medios, una serie de cosas que creíamos que eran interesantes porque no se conocen en Galicia. Este es el primer trabajo que aborda estas cosas. Pero ya referidas al capital intelectual, teníamos 12 variables de capital humano, divididas entre capital humano de los propios comuneros y de sus órganos de gestión o empleados, 16 variables de capital estructural, 7 variables de capital relacional, todas ellas adaptadas o tomadas literalmente de trabajos previos del ámbito del capital intelectual. Sin embargo, para el desempeño no nos valían los indicadores que estaban utilizando otros trabajos porque nuestro desempeño intuíamos que iba a ir, como nos lo demostró la encuesta previa, mucho más allá del desempeño económico puramente. Entonces recurrimos a indicadores como pudiesen ser la FAO en su evaluación de recursos forestales mundiales, el Ministerio de Agricultura español, que tiene una serie de criterios e indicadores para la gestión forestal sostenible, la UNE, de gestión forestal sostenible, también nos propone una serie de criterios indicadores, y luego un trabajo doctrinal de Rarami y Rostami, donde proponen una serie de aspectos sociales y ambientales del desempeño que deberían ser tenidos en cuenta. Bien, esto dio lugar a una encuesta que se testó en estas jornadas que antes comentaba, donde testamos el término desempeño. Se testó también con técnicos del Servicio de Propiedad Forestal y con distintas comunidades, representantes de distintas comunidades de montes, hasta hacer una encuesta un poco más ligera, más asequible, que se procesó en un cuestionario de Microsoft Force y fue la que se envió, el enlace que se envió por el Servicio de Propiedad Forestal, obteniéndose los resultados que ya dije, un 20% de aquellas que recibieron la encuesta, y a partir de ahí empezamos el proceso de datos. La metodología empleada es la metodología que normalmente se está empleando en los trabajos desde el punto de vista del capital intelectual. En un análisis exploratorio hicimos un análisis de componentes principales dentro de cada uno de los subcomponentes, capital humano, estructural, racional, y también en el desempeño. Buscamos relaciones con una rotación oblígea ortogonal. Y luego, mediante técnicas, métodos de correlación y regresión paso a paso, fuimos definiendo el modelo que antes presenté. En el análisis confirmatorio empleamos una estimación de sistemas de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales PLS, que es un sistema que se está utilizando también comúnmente en los trabajos de capital intelectual. Bueno, pues vamos a entrar en los resultados. Vale. Con respecto al capital humano, se encontraron dos componentes principales que explicaban el 70% de la varianza acumulada. Por un lado, el capital humano de los gestores y por otro, separado, el de los comuneros. El de los gestores se evaluó por delante del de los comuneros. Con respecto al capital estructural, se identificaron 5 componentes principales y de él quiero llamar la atención sobre la cultura, porque este va a ser el que mejor va a enlazar con los trabajos que hay sobre gestión comunal y gestión comunal forestal. Entre la cultura se analiza cómo los comuneros aportan su trabajo a la comunidad y, sobre todo, si existen unos valores, actitudes y comportamientos compartidos por los comuneros, es decir, una adhesión interna entre ellos, una preocupación continua de los comuneros, si se involucran, etcétera, etcétera. La cultura fue el subcomponente más valorado de todos los subcomponentes del capital intelectual.
En cuanto al capital relacional, se identificaron tres componentes principales: cooperación, asociacionismo y clima. El clima se refiere al clima interno entre los comuneros. El clima fue valorado muy positivamente, después de la cultura y le sigue la cooperación. En el desempeño, como no era sorpresa, aparecieron dos desempeños: por un lado el medioambiental, social y cultural, y por el otro el económico, en la línea de la que ya vimos anteriormente. Bueno, la asistencia ya en la encuesta, en la muestra de esas dos divisiones del desempeño, conecta con trabajos previos, como por ejemplo el que mencionamos de Bontis o el de Kamaluddin y Bakar, que proponen que el desempeño de analizarse más allá del desempeño puramente económico. Y en las entidades sociales cobra relevancia, y aquí hemos visto que los comuneros nos están diciendo que de verdad cobra relevancia. En cuanto a las correlaciones, simplemente quiero señalar existe correlación importante del capital humano de los gestores y de los comuneros, y sobre todo existe una correlación muy importante entre el capital humano de los comuneros y la cultura. La cultura, como decía, en esos términos de entendimiento común del recurso. Y existe también una correlación importante entre el capital humano de los gestores y la cooperación. Esto es coincidente con un trabajo de Sauro y sus colegas del año 2020, y el resto de correlaciones están más o menos encontradas también en los trabajos que cito al margen. Seguimos con las técnicas de regresión paso a paso para definir el modelo y encontramos que solo tres constructos influían en el desempeño, un desempeño básicamente social, como hemos visto, que es el capital humano de los gestores, en el ámbito del capital humano, la cultura de los comuneros, que ya nos habían dicho que la valoraban muy importantemente en el ámbito del capital estructural, y la cooperación externa en el ámbito del capital relacional. Los efectos estimados totales, las conclusiones del trabajo que hemos encontrado es que, aunque el capital humano de los gestores influye directamente en el desempeño social de las comunidades, el capital estructural en forma de cultura prácticamente no incide en el desempeño. Como esperábamos, el factor que más incide en el desempeño es la cooperación externa, capital relacional, pero a su vez se ve fuertemente influido especialmente por el capital humano de los gestores y en menor medida por la cultura de los comuneros. Por lo tanto, podemos decir que para las comunidades de montes vecinales de Mancomún de Galicia, el valor se crea a través de relaciones con terceros en forma de cooperación, que es una forma de capital relacional, y se encuentra fomentado por el capital humano básicamente de los gestores, que va a ser básicamente el consejo rector, porque como hemos visto no hay empleados en general, y por un elemento relacionado con los comuneros, que es la cultura, su propia cultura. En cuanto a la discusión de las conclusiones que hemos encontrado en términos de capital intelectual, la interacción entre componentes del capital intelectual de la que nos hablaba Bontis con este círculo virtuoso del año 2018, pero que en ese trabajo él no analiza, se limita a analizar la relación de cada uno de los componentes con el desempeño, si bien es cierto que ya lo hace en un desempeño social y un desempeño económico, introduce ya esa distinción. Pero la interacción entre esos componentes ya la habían señalado otros trabajos. Aquí cito unos cuantos. Lo que sí me interesa destacar en términos del resultado de nuestro trabajo es que es coincidente con el de Jardón y Martos de 2008, que nos decían, para la cadena de valor forestal en Argentina, que el capital relacional influye en el resultado, pero necesitaba del soporte del capital humano y estructural, como hemos encontrado. Vuelvo a señalar a Bontis, porque Bontis encontraba un mayor efecto en el desempeño del capital humano y relacional en el caso de cooperativas sociales, y decía que el estructural prácticamente no tenía efecto, como es nuestro caso, directo. Él no estudiaba las relaciones, como he dicho. Es coincidente también con otro trabajo español de Sánchez Hernández y Castilla Polo para cooperativas agroalimentarias, que nos dicen también, aunque ya se encontraban que todos los elementos influían en el desempeño, realmente el que más influye en el desempeño era el capital relacional, siendo a su vez influido en este caso por el capital humano. Nuevamente el capital estructural tiene un papel menor. Y en cuanto a el papel de mediación del capital relacional con el humano en empresas sociales, existen otros trabajos como los que aquí señalo, de Quianto, de Arrat, de Wang Anchen y de Wang Chang.
En cuanto a la discusión en política forestal, cuando antes me enseñaba a aquel círculo donde no se veía nada, porque no nos podemos detener en ello, ahora he tratado ya de simplificarlo más a nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que cultura, clima social y cooperación son relevantes. Y estos elementos ya los podemos llevar, cultura como elemento del capital estructural y cooperación como elemento del capital relacional, sí ya los podemos vincular a conceptos, a propuestas directas que nos hacen desde el punto de vista de la política forestal y la gestión comunal, porque subrayan el papel de las redes en cuanto a cooperación, con distintos términos que los encontramos en esta parte de la izquierda, y en cuanto a cultura, lo que nosotros denominamos cultura, ellos le llaman confiabilidad, le llaman la importancia de los constructos sociocognitivos, le llaman entendimiento común, etcétera, etcétera. Pero al final es nuestro término de cultura comunitaria. Entonces, esto nos lleva a pensar que la relevancia otorgada a la cultura, al clima social y a la cooperación podrían sustentar lo que nos proponían, que decía al inicio Jansen, Busquet y Armstrong, cuando nos decían que en las comunidades pequeñas la experiencia y el conocimiento en la gobernanza de los recursos no son tan importantes como las relaciones de confianza y la comunicación. Perdón, he avanzado de más. En cuanto a la discusión en gestión comunal, bueno, pues lo que abrimos es una línea de entendimiento de una forma de trabajar, un enfoque que es el del capital intelectual con el de la gestión comunal. La gestión comunal normalmente está basada en técnicas de casos, ¿no? Se estudian comunidades. Pero lo que sí se nos dice es que en gestión comunal el capital social es relevante, ¿vale? Capital social tiene dos aspectos principales, que es el capital social vinculante, bonding capital, que se refiere a los lazos internos dentro de una organización o dentro de una comunidad, y el capital social puente, bonding capital, que se refiere a los lazos externos. Bueno, pues la relevancia que nuestros comuneros, que nuestras comunidades han otorgado a la cultura y al clima social conectan con la importancia que se le da a ese bonding capital, ese capital social vinculante en el ámbito de la acción colectiva y de la gestión comunal, y la relevancia otorgada a la cooperación conectan con ese capital social puente que también se propone como fundamental. Y además conectan con otro concepto, cultura y clima social, que es el concepto de confianza, en el que de Moore y Ostrom y Young en distintos trabajos nos dicen que es el concepto sobre el que pivota la acción colectiva. Aquellos acuerdos que nos decía Ostrom frente a Harding, que se podía llegar a acuerdos en base precisamente a la confianza. Bueno, las contribuciones, pues muy por encima, este trabajo lo que amplía es el enfoque del capital intelectual en entidades sociales. Es algo que ya se está haciendo, como hemos visto, con distintos tipos de entidades sociales, pero nunca se había hecho con gestión comunal. Amplía también el concepto de desempeño a cuestiones sociales, como nos proponía Bontis y no solo Bontis, es decir, ya estamos ampliando ese concepto ya no solo a cuestiones sociales, sino también a cuestiones medioambientales. Y amplía el enfoque de capital intelectual a cuestiones medioambientales, como proponen que ha de hacerse Massaro o Albertini. En cuanto a la contribución en el ámbito de la gestión comunal, lo que estamos haciendo es conectando campos de trabajo, es decir, hemos dado un soporte empírico que puede servir de base a propuestas que se está haciendo tanto en los campos de la gestión comunal como en los campos de la política forestal. En el primero, básicamente, a través del concepto de capital social, y en el segundo, como hemos visto, a través de esos conceptos de redes, confianza, que no dejan de ser también capital social. Y contribuye a empezar a entender, porque es un primer trabajo, lo que nos proponían Nagendra y Ostrom como líneas de trabajo en 2012, a entender por qué unas comunidades desempeñan mejor que otras. Además, en el ámbito de la política forestal, el haber encontrado un fuerte componente social y medioambiental en el desempeño nos conecta con un concepto que es el del valor social que pueden crear estas comunidades, y ello es a su vez un instrumento de legitimación, en los términos que nos dicen Ibrahim, Bontis y Mandoli y Megali, que entienden que es fundamental tanto en el ámbito de la gestión comunal como de las entidades sociales. Y esa legitimación creemos que puede apoyar también la tendencia en política forestal hacia esa gestión por las comunidades que antes comentábamos. Y en cuanto a las implicaciones de este trabajo, bueno, pues con esta publicidad que le vamos a dar a este trabajo, entre otras cosas porque yo he asumido el compromiso con las comunidades de montes que han participado de enviarles mi trabajo,
Creemos que la constatación de ese peso en su desempeño, de esa preocupación que ellos han mostrado por cuestiones medioambientales, por cuestiones sociales y por el uso por todos del monte, incluso en un uso lúdico, creemos que puede ayudarles a legitimarlas, aunque esto nos lo señalan Ebrahim y Bontis, nos lo están reclamando las comunidades de montes cuando hablamos con ellas. Y también a autofirmarlas. Esto nos lo señala la importancia de la autoafirmación McKinnon y Dyson. Por otro lado, es una vía de creación de capital relacional, transferencia de conocimiento en dos sentidos y además queremos llevarlo más lejos, hemos fundado el Observatorio de los Montes y Baldíos y con ello lo que pretendemos es dar continuidad al trabajo. Creemos que podemos, además, ya con esta base de 362 comunidades, pues ya empezar a crear redes. Creemos, además, que con esto podemos darles difusión y reconocimiento ante la sociedad y nos servirá también de soporte para nuevas líneas de investigación, las que nosotros entendemos necesarias y las que nos demandan las comunidades de montes. De hecho, ya se está empezando a trabajar en la contabilidad social y en la contabilidad del valor del monte. Y con esto concluyo mi exposición. Gracias. Pues muchas gracias por la excelente presentación. La verdad es que yo he asistido a una clase magistral, tengo que decir, porque el dominio del tema, ¿no?, y la presentación pues se hace muy fluido y además acompañado de estas maravillosas fotos de nuestro entorno. Y en tiempo estupendamente, porque fueron no más de 38 minutos. Abrimos entonces turno de intervenciones, bien en la sala o bien a través del chat. Y en principio paso primero la palabra a los que estamos aquí en la sala. Hola. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Efectivamente, ha sido una clase magistral y además acompañada con una rigurosidad de fuentes. Y luego también te felicito porque, dada la dificultad de encontrar datos, has conseguido pues mostrar algo. Simplemente tenía una pregunta. Cuando has mostrado la relación entre el capital humano, que lo has presentado en 3 vertientes y en relación al desempeño, esa relación. Cuando has hecho el análisis de componentes principales, lo has hecho para cada uno de los 3 ámbitos del capital humano. No sé si lo has hecho o cuál ha sido el motivo en vez de hacerlo conjuntamente. Una cosa es que tú las variables que supuestamente están correlacionadas y por eso da sentido al análisis de correspondencias, que tú las saques de 3 ámbitos distintos. Pero quizás hubiera sido, si no lo has hecho, no sé si lo has hecho, sería una pregunta, todas estas variables, enfrentarlas conjuntamente, presuponiendo la correlación entre ellas, a un único análisis de correspondencia y que sea el análisis de correspondencia el que pueda mostrar esa simplificación en 1 o en 2 que después tendrá su interpretación. No sé si lo has hecho. No lo he hecho porque realmente me he ceñido al marco de los trabajos y sobre todo el de Bontis, que es el gran referente que a mí me abre y hemos tratado de seguir la misma metodología, pero sí, efectivamente se puede hacer y sería interesante. Pudiera mejorar la robustez en el sentido de que, oye, te basas en lo mismo, la correlación, pero el resultado puede ser bastante interesante, entiendo. Estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, luego, si no da, pues siempre tienes lo que tienes, ¿no? Pero justo la ventaja de reducir las variables, pues en la medida que tengas más variables, el efecto de esa correlación, de simplificar esa correlación, puede ser más interesante. Podría serlo. Simplemente. Sí. Gracias. Bueno, hola. Buenos días y felicidades, también me uno. Me venía a la cabeza la idea de que sin saber de comunidades de montes, poco de capital intelectual, te estaba siguiendo, te estaba entendiendo, cosa que no siempre sucede y que no deberíamos de perder, porque en estas exposiciones es verdad que cuando te expongas con el tribunal ellos sabrán del tema, pero yo creo que hay que hablar que se nos entienda. Y eso hay que agradecerlo, a eso hay que agradecerlo. Me ha gustado mucho la motivación que haces del trabajo. En la exposición me ha faltado igual la base teórica, los fundamentos igual de capital intelectual, o no tanto la parte empírica, pero
aunque sí después te paras más en la teoría institucional, en Ostrom, para la parte de comunidad, pero igual de capital intelectual, también hay unas teorías de base por ahí. Silvia, lo que pasa Y es supongo que están ahí. Y dije yo, bueno, supongo que estarán y hay que seleccionar. Trabajo muy profusamente. Aquí se ve todo muy reducido en esos gráficos que no dicen nada y que lo único que quiero decir es que he trabajado mucho, pero no os lo puedo mostrar porque si no os hago una exposición que no tiene el objetivo que yo quería. Evidentemente yo, claro, a mi edad ya trabajas en lo que te gusta y trabajas con otro espíritu y entonces, pues sí, es una presentación un poco más piseal quizás. Sí, no, ya estaba muy bien. Sí, por ejemplo, a mí me llamaba en las hipótesis pasaste muy rápido y la argumentación es tan bonita, cómo argumento, todo el razonamiento que hay detrás de una hipótesis, ¿no? Que no caen así porque la pregunta puede ser más intuitiva, la pregunta de investigación, ¿no? Quiero investigar sobre esto. Sí. Pero luego ya la formulación de la hipótesis, como tiene una parte muy científica, muy de nuestro ámbito, que conviene, yo creo que también apoyarla. Que no digo que en el trabajo estará, por supuesto, vamos, no lo dudo. ¿Vale? Y luego estaba pensando como este trabajo tan bueno, en el que te has tenido que implicar de una manera muy clara, ¿no? Yo lo veía muy bonito y que por otro lado, bueno, pues es replicar los estudios que han hecho otros autores para un ámbito muy concreto, que es la Comunidad de Montes. Digo, solo la replicación me parece poco, tiene que haber algo más, una propuesta, pero al final lo has dicho, ¿no? Que has creado ahí has puesto un pie has hecho una propuesta muy bonita para seguir investigando, porque al final lo has dicho, ¿no? Digo, ya lo tengo aquí marcado, dónde estaba la propuesta. No es solo replicar un estudio previo, sino que estás asentando algo para seguir investigando, con lo cual, pues, fenomenal. Hay cuestiones de formato que si quieres después te digo, de tonterías. Ay, sí, las agradezco, por favor. Todas si me a la vista, mandáis, aprovechar porque estás a tiempo para ese día. Sí, por ejemplo, el ETOL, a veces con el punto y a veces no, pues lo revisas. Son tonterías, de verdad, pero por mejorar. Sí, no, la presentación los porcentajes, soy muy maniática. Lo sumaba y no sumaban 100%. Es una tontería, son los redondeos de los decimales. Pero, bueno, los que tenemos tal vez un TOC, no sé si es que tengo un TOC, pero no me sumaban la suma hasta que no se note. No, yo lo ajusto así, como sea, pero es verdad que digo, ay, no me suma 100%. Bueno, son tonterías, nada más. Solo una última pregunta. Tú, una experta en contabilidad, ¿cómo haces una tesis que no sea de contabilidad? Que es que estamos quedándonos sin gente. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, yo al final, sabéis que aunque estoy muy vinculada a la universidad, han sido muchos años dando clase en la universidad y bueno, es que he estudiado 2 licenciaturas en esta universidad nuestra. Yo he hecho algo que me apetecía vocacionalmente, que es el monte. Me apetecía mucho porque creo que tiene un valor social y un valor cultural y un valor económico y porque es un gran recurso que creo que corre riesgo de estar infraexplotado y además está llevando tendencias y derivas hacia convertirlo en público y no creo que sea el mejor modelo de gestión. Entonces, bueno, en ese sentido yo empecé a trabajar con el monte y me pareció que el capital intelectual podía ser una línea, pero igual que esta, cualquier otra. De hecho, ya vamos a trabajar en valor social del monte y eso es contabilidad social pura y dura. O sea, mi tema va a ser el monte. Estamos en ello. Claro, sí, auditora. Estamos en ellos. De hecho, lo que pretendía era crear esa relación entre comunidades. Ahora ya tengo 362 comunidades que saben que estamos trabajando desde la Universidad de Vigo. Tenemos el Observatorio del Monte. Entonces, vamos a crear esa fuente donde unas le aporten valor a otras, porque es cierto que hay comunidades, sobre todo las del eje atlántico, que están haciendo grandes trabajos y que no están trascendiendo. Entonces, vamos a crear esos mecanismos. Entre esos, y ya con esa masa crítica de los 362, el siguiente proyecto es el valor social, la contabilidad social, sí. Muchas gracias. En el chat nos pregunta Patricia, en relación a la explotación de los recursos, si existen grandes diferencias entre el monte vecinal y los montes en mano común. Yo creo que hay aquí una cuestión de concepto.
Es lo mismo, o sea, el monte vecinal en Galicia, la figura es el monte mancomún, así lo dice la ley, pero es monte vecinal, es lo mismo. Pues lo mismo, no hay diferencias, pero sí hay diferencias con respecto a el monte que no es mancomunado. También. De hecho, yo es que entiendo que la comunidad de montes ya como agrupa propietarios, con esa comunidad, en esa propiedad agrupa propietarios que a su vez son propietarios de monte privado, porque todo propietario comunal es propietario privado. Yo creo que si le damos a las comunidades de montes herramientas de gestión, las podemos ayudar a que gestionen no solo los suyos, sino los de sus comuneros. Y lo que me preocupa es precisamente, y eso crea un valor que incluso estamos pensando en vincularlo con el cooperativismo, que al final ayude a fijar población y a crear riqueza en Galicia. Bueno, pues yo me uno a las felicitaciones, tanto a la Beatriz doctoranda, iba a decir doctora, en nada, doctora, no me cabe ninguna duda, y agradezco también el magnífico trabajo de los directores, Isabel Martínez Covas y Carlos Jardón, que está de baja y al cual deseamos una pronta recuperación y que lo tenemos aquí online. En términos generales, precisamente lo que destaca de esta tesis es el impacto social, que es un poco lo que veníamos hablando en estas semanas atrás, y que tiene mucho sentido hacer este tipo de tesis doctorales con este grandísimo impacto, que creo que está suficientemente enfatizado tanto en la entrada como en la salida. La motivación, coincido que es maravillosa, y ahora viene el comentario, ¿no? Es que mi tesis doctoral era capital intelectual en empresa innovadora, entonces sé de lo que estás hablando y me ha gustado mucho también cómo lo has presentado y esa evolución del estado del arte y la situación en la que estamos ahora en los estudios, ¿no? A efectos de mejoras, me uno a esta cuestión, desgraciadamente somos cuantitativistas y quizás cuando presentas los resultados de las regresiones, que aparece la estimación, no aparece ninguna información ni del valor T, ni del p-valor, ni de la significación. Entonces, de alguna manera, o bien con estrellitas, o bien de alguna manera, tienes que decir en qué medida cada uno de esos resultados tiene una cierta validez econométrica, ¿no? La suerte que tenemos, que uno de los directores, sabemos que la parte econométrica está más que perfecta porque uno de los directores no sabe hacerlo mal. Y entonces, en ese sentido, confío plenamente en los resultados. También presentas, por ejemplo, las correlaciones y no dices si alguna de esas correlaciones es no significativa. Entendemos que son todas, que sí. Pero esa atención al detalle creo que va a ayudar a mejorar la visualización, que gráficamente es muy bonita, pero que se sale un poco de esos círculos y flechas aburridos, ¿no? de los papers científicos. Después tengo alguna pregunta o comentario más de curiosidad. En el modelo que presentas, en el mío en concreto, me pasaba igual que a ti. Partía del capital humano, una flecha a capital estructural, una flecha a capital relacional y después flechas de estructural y relacional a el crecimiento de la empresa innovadora y también una flecha del capital humano a ese resultado. En el inicio tienes un modelo, luego tienes otro modelo y en ese segundo modelo que compruebas me llama la atención que no hay una relación entre el capital humano, creo recordar, y creo que me faltaba una flecha, o no estoy seguro de si había una flecha entre el capital humano y el estructural. El capital humano y el estructural. No, es que no se analizó. No está, quiero decir, ya no estaba en el modelo. Lo que estaba estudiando eran las relaciones de los distintos elementos directamente con el desempeño y la mediación del capital relacional con el capital humano y el estructural. Pero sí, no está, efectivamente. Pero y la pregunta es, ¿no debería estar, aunque fuese no significativa,
Sí, puedo incorporarlo. Lo que pasa es que he tratado de simplificar mucho los resultados. No, con 360 observaciones yo creo que no tienes problema de hecho, parsimonia. agradezco mucho el comentario de los resultados porque es que he ocultado las matrices de correlación y los resultados totales porque he dicho, si me pongo a analizar esto me paso seguramente del tiempo, pero están y entonces las incorporé para el día de la defensa. Después me pasa también, como a las compañeras, es cuando se presenta y presentas agrupaciones dentro de capital humano, dentro de capital estructural, dentro de capital relacional, a la hora de publicarlo es probable que algún revisor nos diga que hay un primer constructo de primer orden, que es ese, y un segundo orden, que sería realmente el de capital humano. Pero si no lo vamos a mostrar ni lo usamos, a lo mejor no es necesario comentarlo demasiado. No digo ocultarlo, ¿no? Pero en realidad no hay esa agrupación, porque se hace un solo constructo de capital humano. Sí. Y después, a mí lo que más me llama la atención al final es que nos hemos quedado con el desempeño social. ¿Significa eso que no hay relación entre estos de capital intelectual y el desempeño económico? Existe relación. Lo que pasa es que el desempeño económico tiene muy poco peso con respecto al desempeño total. Es un desempeño prácticamente social, pero sí existe relación. No se ha estudiado independientemente, como hace, por ejemplo, Montis en su trabajo, que lo hace independiente. Él lo que no analiza son las relaciones entre los distintos componentes. ¿Y sería posible tener datos objetivos de desempeño económico más que valoraciones, autovaloraciones subjetivas? ¿Objetivos? Claro, en el sentido de cuál es... El más objetivo es el dato que se les ha preguntado de cuáles son sus ingresos por fuente de rangos. Pero es lo más objetivo porque como no existe información publicada y confiando en la buena fe de que quien ha contestado sabe lo que está contestando, por eso se le da unos bastante amplios los rangos, porque en el momento en que le haga ir a alguien que no tienen personal y que la mayoría además, que es otro dato que no sale aquí, pero quien tiene en su contratada la propia administración, en el momento que les haga ir a ver un dato concreto es que ya me quedo sin respuestas. Sí. O sea, estoy muy condicionada. Démonos cuenta que en el campo del capital, de la gestión comunal no existen trabajos de este tipo, casi todos son técnicas de caso y en Galicia existe algún trabajo que se ha hecho, pero fue preguntando en las asambleas a los propios comuneros, o sea, tampoco son representativos, es muy complicado, es un mundo muy complicado. Sí. Aquí la idea, mi sugerencia o idea o la bombillita que se me encendió es, generalmente tenemos tendencia a hablar del desempeño en la triple bottom line con el social, ambiental y económico, pero en este caso la impresión general es, igual que en el capital humano, partimos del humano para ir hacia la parte organizativa y la relación de la organización y el estructural de la organización, yo creo que aquí sería un estudio de futuro muy bonito en el ámbito de las comunidades de montes, si el desempeño social y ambiental lleva a un mejor desempeño económico o es un mejor desempeño económico el que nos lleva a un mejor desempeño social y ambiental. Porque la impresión general es que cuando colaboraba también con el director de tesis en estos trabajos que hacíamos, la impresión general era que cuando el monte tiene un valor económico está mejor gestionado. Cuando no lo tiene, está peor gestionado, lo cual implica peor desempeño social y ambiental. Entonces, el estudio de qué va primero, si mayor social ambiental implica mejor económico, por supuesto que seguramente sí, pero si no será que un mejor desempeño económico redunda en un mejor desempeño social y ambiental, ¿no? Es cierto, y es una línea de investigación muy bonita y realmente ya tenemos los datos prácticamente para hacerla. Será otro trabajo sin duda, te lo agradezco mucho, pero es que hay un tema en las comunidades de montes en cuanto a desempeño económico y desempeño social, que fue un poco por el que yo me inicié profesionalmente en este tema. Y es que hay una gran diferencia entre las comunidades de montes que son propiamente montes y las comunidades de montes, y coinciden prácticamente con la línea, el eje atlántico, las comunidades de montes que tienen ingresos de otras fuentes, principalmente
fuentes como pueden ser las expropiaciones o los terrenos que se le han reconocido comunales, que son hoy en día, pues lo tenemos aquí al lado, es que estamos rodeados de comunidades de montes que tienen parques empresariales. Entonces, esas distorsionan, pero sí es cierto que esas comunidades sí que tienen un mayor componente social y medioambiental porque se lo pueden permitir, entre otras cosas. Entonces, sí también habría que analizarlo, es muy interesante. Y también es muy interesante analizarlo por distintas tipologías de comunidades de montes, que es otro paso que queremos dar. De hecho, estamos ya también en ello. Perfecto, porque esa era otra de las ideas. Y otra idea que también dices que son moderaciones, entonces parece que la localización hace que tengan relaciones diferentes, ¿no? Y podía haber dos grupos en este. De hecho, se habla de la franja atlántica, que al final son las provincias más urbanas. Y también cuentan con mayor capital humano, claro. Vale, y luego una curiosidad, insisto que la parte econométrica está perfecta y no es mi idea criticarlo, pero me llama la atención que en el análisis de componentes principales usamos la rotación Oblimin, que implica que los factores que se obtienen están correlacionados, pero luego usamos una técnica que es la contraria. En el PLS la covarianza es 0. ¿Por qué la rotación Oblimin? Bueno, sinceramente, primero, como bien has dicho, mi director de tesis en esto tiene mucho que decir, pero es que realmente se está utilizando mucho en los trabajos de capital intelectual. O sea, yo me he hecho un estudio, todo esto que tenemos aquí, esas tablas resumen, al final son unas tablas que yo soy muy de Excel y me he analizado la metodología de todos los trabajos y he dicho, pues esto funciona porque lo que hacen los demás, que hay gente que dice hay técnicas más avanzadas o técnicas de segunda generación y ya, pero yo voy a hacer algo comparable con lo que hay publicado. ¿Pero por qué crees que es Oblimin la que hay que usar? No, O la que se usa. sinceramente no te lo ¿Será porque es lógico pensar que está correlacionado y que no son independientes? La lógica evidentemente existe entre componentes de capital intelectual. Es evidente que un mayor capital humano debería llevarte un mayor capital estructural, igual que un mayor capital relacional debería llevarte un mayor capital humano, porque el conocimiento se acumula, se comparte y evidentemente la relación y los trabajos previos, sobre todo los últimos que están analizando esas relaciones, nos dicen que existe. Y ahí ya entraría ya en una discusión seguramente con el profesor Carlos Jardón sobre si usar PLS o algún modelo de covarianzas. Son cosas diferentes y miden cosas diferentes y ambos son válidos y los resultados están muy bien. Pues enhorabuena por tanto el resultado final del trabajo como por el proceso y por la clase magistral magnífica que has impartido hoy. Pues muchísimas gracias. Es cuestión de tiempo ahora que seas doctora. Muchas gracias.